la mentira que he creído. ¿Cuántos han creído una mentira? ¿Cuántos han vivido por ahí? A veces decimos coloquialmente, viví engañado o engañada durante tanto tiempo. Y a veces no solamente es en una relación amorosa, también es en relaciones de amigas, también es en situaciones laborales, ¿no? Pero yo creo que todos muchas veces han creído una mentira. Yo he creído muchas mentiras por ahí y nos han engañado, ¿no? Y la realidad es que cuando estaba allí pensando en este tema, me acuerdo o puedo decir que la realidad es que nosotros vivimos rodeados de las apariencias. Vivimos rodeados de realidades aparentes, le puse allí. Realidades aparentes. Y hoy en día, en medio de esto, es muy difícil distinguir qué es verdad o qué no lo es. Hace unos días estuvimos en una reunión y una persona nos estaba contando algo importante y, bueno, una situación que le pasó y entonces esa persona decía algo y hoy en día hay tanta tecnología y hay tantas cosas que se pueden hacer con IA que yo no sé ustedes qué pueden estar viendo debido a esta situación que pasó. Eso les pido que crean en mí, decía esa persona, les pido que crean en mí y pues que cualquier cosa que de pronto ustedes vean, pues va a ser parte de la IA. Y hoy hay muchas cosas de esas, ¿no? Hoy la IA le puedo poner yo una foto simplemente de mi cara y le digo, ponme en tal sitio, con tal ropa, con tal prenda, y sale la foto y soy yo realmente. Soy yo realmente. Entonces, hoy se nos hace difícil eso, distinguir entre qué es verdad y qué no es verdad, porque vivimos en una generación donde muchas cosas falsas parecen reales. Entonces, hoy en día estamos rodeados hasta de noticias falsas. Hace unos días, recuerdo, hace unos días, no, bueno, hace como unos meses atrás, quedé impactada porque estaba viendo un noticiero que estaba contando una noticia de un accidente de un avión y yo me quedé ahí viendo el video. Y entonces yo quedé pues impresionada por eso, pero cuando entré a los comentarios, todo el mundo decía, esto no es verdad, ya fui a los medios, lo busqué por todo lado y en ningún lado está esta noticia, porque solamente está por acá. Entonces yo ya vi el canal, el nombre del canal y me di cuenta y pues ya al final como que todo el mundo escribía, esto es IA, esto es IA, esto es IA, esto es IA. Y entonces estamos rodeados también de noticias falsas que la gente va compartiendo como si fuera verdad, como si fuera verdad. Y hay publicidad que esto acompaña mucho, ayuda mucho a los canales de publicidad porque nos muestran o nos venden una felicidad instantánea que no es cierta, no es verdad. Como si comprar algo nos llevara a llenar el vacío de nuestro corazón. ¿Cuántos creen eso? Y hay personas que compran cosas y sienten que con eso van a llenar el vacío, pero al final no se llena, ¿no? Al final uno sigue igual y uno cree que si llega a comprar tal cosa o que llega a obtener tal cosa en su vida, entonces va a obtener la felicidad de nuestra vida, pero la realidad es otra, que así como avanza la realidad, también llegamos a tener cosas y entonces vamos a querer algo más grande. Lo que vamos a tener en ese momento ya no va a ser suficiente porque a medida de que todo va avanzando, lo que vamos teniendo va quedando abajo. Entonces hay otra meta y en realidad nunca llenamos ese vacío de nuestro corazón. Y las redes sociales nos muestran una vida perfecta, nos muestran familias perfectas, las redes sociales nos muestran cuerpos perfectos, nos muestran emociones perfectas, pero muchas veces detrás de una foto bonita hay personas que están rotas, cansadas, deprimidas, vacías, con inseguridades, con mucho dolor en su corazón. Estamos viviendo en una época donde lo imposible, lo invisible, perdón, tiene mucho más poder que lo visible. Y, y yo decía, si lo invisible hoy en día, lo que me venden, porque así se ve invisible, tiene tanto poder y mucho más que lo visible, ¿por qué razón al ser humano le cuesta tanto creer en Dios, que no se ve, pero se siente? ¿Por qué razón? Si estamos creyendo en todo lo que la tecnología nos vende, ¿por qué nos cuesta creer lo que el Señor dice a través de su palabra? Y el tema con esto es que aunque no siempre nosotros nos damos cuenta, lo que muchas veces termina haciendo es controlando lo que sentimos, lo que pensamos y cómo vivimos las cosas. Y yo me acordaba en esto, es de la pandemia en el año 2020, que yo creo que aquí todas las personas que estamos acá representadas, sé que aquí personas de Guatemala, de Perú, de México, Colombia, Estados Unidos, todas las personas que estamos acá vivimos la pandemia, ¿no? Fue algo que movió el mundo entero, todo, paralizó un mundo entero.
Un virus que nadie podía ver, pero terminó cambiando la economía mundial, la salud mental de muchas personas, destruyendo relaciones, generando miedo, ansiedad e incluso la manera en la que las personas se relacionaban entre sí. Eso hizo la pandemia. Paralizó un mundo entero, una economía entera, la salud entera, la mentalidad entera, familias enteras. Y nadie veía el virus caminando por las calles. Pero aún así, ese virus tuvo la capacidad y el poder de detener a naciones completas. Y las redes sociales funcionan algo parecido. Nosotros no vemos el algoritmo. Nosotros no vemos lo que está pasando, de hecho, acá detrás de este live, detrás de esta pantalla. Pero sí vemos el efecto que esto produce. Nosotros lo vemos. Y hoy las redes sociales tienen la capacidad de moldear nuestras opiniones, de cambiar nuestros pensamientos, de afectar o mejorar nuestra autoestima, la autoestima de los jóvenes, y hace que muchas personas sientan que no son suficientes porque constantemente se están comparando con los otros. ¿A cuánto les ha pasado? Y hoy en día vemos y pasamos y lo único que vemos son cuerpos perfectos, vidas perfectas, viajes perfectos, situaciones perfectas. Todo está perfecto. Se parece a un tema que hablamos la semana pasada de sentir que todo el mundo avanza, menos nosotros, ¿no? Cuando creo que todos los que están a mi alrededor están avanzando, menos yo. Es como el mundo de las transferencias bancarias. Tú haces una transferencia desde tu celular al otro y tú ves cómo tu dinero se disminuye en esa transferencia y tú no ves el proceso. Tú no sabes cómo es que ese dinero pasa allá, pero el todo es que la persona que iba a recibir ese dinero ve cómo le aumenta a él, cómo te disminuye a ti, pero no vemos lo que hay detrás de eso. No vemos lo que sucedió detrás de ese resultado que aparece reflejado a través de nuestras pantallas, pero lo que sí sabemos es que lo invisible produjo algo visible. Lo que es invisible produce algo visible. ¿Y sabes qué? Así como en la vida normal o como en lo natural, hay cosas que son invisibles y tienen poder. También en lo espiritual existen cosas invisibles que afectan profundamente nuestra vida. Hay pensamientos invisibles que terminan controlando personas visibles. Y hay ideas que entran a la mente y empiezan a dirigir nuestras emociones, nuestros comportamientos. Y por eso es que muchas veces la batalla espiritual más fuerte no ocurre desde afuera, sino dentro de nosotros. Esta semana, o casi que todo este mes, he tratado de volver otra vez al tema de nuestra mente, porque decíamos a inicio de este mes, me acuerdo mucho que les dije, iniciamos mayo y apenas se acaba en mayo, casi que comenzamos la otra mitad de este año, y por lo general hay muchas personas que empiezan a reevaluar qué ha pasado en estos 6 meses de mi vida, qué ha pasado en este tiempo de mi vida. Y nos preguntamos eso. Entonces, ahí es cuando debemos fortalecer otra vez nuestra mente y empezar a movilizarnos nuevamente para no perder el enfoque. Porque a veces cuando analizamos estos 6 meses y nos damos cuenta de lo que está sucediendo o nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor de nuestra vida, y si de pronto llegamos a pensar que no hemos avanzado, tendemos estos 6 meses a procrastinar porque creemos que ya no fue posible este año. Entonces lo dejamos para el otro. Y la meta es cuando lleguemos a diciembre y estemos dando nuestros devocionales de diciembre, que son un poco especiales en este lugar, nosotros podamos decir, tal vez no logramos todas las expectativas que teníamos, pero por lo menos no nos vencimos al final del camino. Van a haber ideas que van a cambiar, van a entrar a nuestra mente y van a intentar dirigirnos. Por eso la batalla que tú debes pelear es desde adentro, desde tu interior. La guerra espiritual no siempre se ve como la gente cree. Muchas veces no tiene que ver con cosas extrañas o con manifestaciones visibles en nuestra vida. La mayoría de las veces la guerra espiritual ocurre acá dentro de nuestra mente, dentro de lo que tú estás pensando ahora, de tu vida, de lo que eres, de lo demás, de los que has vivido. Y la mayoría de las veces esa guerra ocurre dentro de nosotros, con las mentiras que una persona empieza a creer sobre sí misma, acerca de Dios y acerca de nuestro futuro. El problema de las mentiras, lo decíamos hace unos días, es que cuando nosotros empezamos a creerlas constantemente y a repetirlas constantemente dentro de nuestra mente, terminamos creyéndolas como si fueran verdad. Y hay personas que llevan con esas mentiras dentro de su mente, que llevan escuchando el no sirves para nada, nunca vas a cambiar, Dios no te puede usar, ya dañaste tu vida, nadie te ama, si la gente supiera quién eras realmente te rechazarían. Siempre va a ser lo mismo. ¿Y sabes qué? Aunque estas palabras no tienen forma física, no hay una forma física, terminan construyendo una cárcel invisible dentro de mi mente y dentro de mi corazón. Por eso Juan dijo en el capítulo 8, versículo 32, y conocerás la verdad,
y la verdad te hará libre. Y me parece importante porque Jesús ya sabía que una mentira podía esclavizar a una persona. Él lo sabía. Aunque no se vea, aunque no tenga cadenas físicas, aunque nadie las note, las mentiras pueden esclavizar la vida de una persona. Hay personas que por fuera parecen estar bien, pero están atrapadas dentro de sentimientos, emociones o pensamientos de inseguridad, de culpa, de rechazo, de vergüenza, de miedo y hasta de condenación. Y por eso muchas veces la cárcel más peligrosa en la que nosotros podemos estar no es la que tiene barrotes. La cárcel más peligrosa en la que nosotros podemos estar y crear en nosotros mismos es la mente. Porque después de acostumbrarte tanto tiempo a vivir encerrada, terminas creyendo que la prisión en la que estás es parte de la normalidad de tu vida. Por eso vamos a hablar de esas mentiras que nosotros hemos creído, de esas voces que por años nos han gobernado, pensamientos, emociones, sin que nos demos cuenta. Y cómo también el Señor trae una verdad sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. La verdad de Dios no solamente viene a nuestra vida a identificar la mentira. La verdad de Dios rompe cadenas. La verdad de Dios sana el corazón. La verdad de Dios cambia la manera de pensar y devuelve la identidad que el enemigo intentó destruir sobre nosotros. Porque ese es el problema. No es solamente tus pensamientos, no es solamente la mentira que tú has creído. No es eso. Además de eso, además de esa situación, es la identidad que el enemigo está logrando destruir dentro de tu vida. Cuando una persona conoce la verdad de parte de Dios, deja de vivir desde la mentira y comienza a vivir desde la libertad y desde la identidad real en el Señor. Por eso es que el enemigo trabaja con mentiras disfrazadas de verdad. Es astuto. El enemigo trabaja con mentiras disfrazadas de verdad. Yo no sé quién quiera anotar esa frase por ahí, pero es verdad. Cada vez que tú tengas un mal pensamiento sobre tu vida, cada vez que tú sepas, porque uno sabe cuando uno está creyendo en una mentira, léelo ahí todas las mañanas. El enemigo trabaja con mentiras disfrazadas de verdad. Génesis 3, versículo 1 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Era el más astuto. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y yo quiero que le prestemos atención a esto, familia, a exactamente la manera en la que preguntó. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y miren esto, porque es demasiado importante prestarle atención a un solo versículo, porque la serpiente no llegó donde Eva con una mentira. Él no fue, vamos a decirlo así, descarado en la manera en la que le preguntó. No fue descabellada su pregunta. No apareció diciéndole: oye Eva, Dios no existe. Por lo general, para nosotros, Génesis 3, versículo 1, por lo general cuando a nosotros nos dicen Dios no existe, hay algo que como humanos se nos activa acá, ¿no? Y quisiéramos responder y decirle a esa persona, y porque nosotros sabemos que esa es una mentira. Entonces estamos como preparados para responder a eso. Pero cuando nos forman una conversación y en ocasiones nos envuelven, como que no estamos ahí como preparados o a la vanguardia. Entonces la serpiente llega y él ya no le dice Dios no existe, Dios es malo, aléjate de Dios, ¿no? Porque si el enemigo llegara de forma obvia, pues sería mucho más fácil detectarlo, ¿no? Nosotros sabemos, les dije ahorita, si alguien viene y nos dice eso, nosotros ya sabemos. Si alguien viene y nos habla de forma obvia sobre algo que nosotros sabemos que está mal, pues es más fácil para nosotros detectar lo que esa persona nos está diciendo y es mucho más fácil para nosotros no caer sobre las cosas que nos están proponiendo. Entonces la estrategia del enemigo desde el principio ha sido disfrazar la mentira para que parezca una verdad sobre nuestras vidas. Por eso la serpiente hizo la pregunta que pareciera aparentemente inocente, ¿no? Lógica y sonaba hasta razonable, ¿no? Oye, Eva, o sea que el Señor les prohibió comer del fruto de ese lugar. Él llegó haciéndole una conversación. Sonaba hasta inteligente, porque detrás de esa pregunta, o más bien detrás de esa pregunta, había un veneno espiritual, porque Satanás sabe cómo llegar. Y yo pensaba y decía, esto pasa hoy. Esto sigue pasando hoy. El enemigo todavía trabaja de la misma manera con nosotros. Él no siempre llega con un pensamiento oscuro, evidente, sino muchas veces llega con esos pensamientos que parecen razonables. Y yo me acuerdo en algún punto de mi vida donde de hecho yo tuve una sensación de decir,
Y yo me hice la pregunta, ¿y será que sí existes Dios? Porque empecé a alejarme de a poquito, y empecé a tener conversaciones con personas que no creían y que en estado de vulnerabilidad en el que yo estaba en ese momento, o no vamos a hablarlo desde la vulnerabilidad, en el alejamiento que yo estaba teniendo de Dios, de tibieza espiritual que yo estaba teniendo con el Señor, me sentaba a tener conversaciones con personas que me decían, pero deja de batir, y yo empezaba a decir, esto tiene un poquito de lógica de lo que esta persona me está diciendo. Entonces empecé a decir, Señor, ¿será que tú sí existes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y así es como llega el enemigo, con pensamientos que parecen normales, dice alguien por ahí, persuasivo. Es muy persuasivo, ¿no? Es muy suspicaz. Y a veces el enemigo también llega a nuestras vidas y nos dice, oye, tú no eres tan valioso. Todos avanzan en la vida menos tú. A esta edad ya te dejó el bus. A esta edad tú ya deberías haber avanzado un poco en tu vida. O sabes que te dice, Dios sí nos ama, pero es que es de manera diferente. A unos los ama más y a otros no. Nos dijeron una vez por acá, es que Dios ya tiene sus elegidos. Y son pensamientos que nos hacen dudar. ¿Será que sí? Y un día esa persona dijo, pero uno no se puede poner a jugar con la soberanía de Dios, porque esa es su soberanía, Él ya escogió a los que sí y a los que no. Y muchos se quedan con esa duda. Y entonces se nos olvidan los otros versículos en los que el Señor dice, estoy esperando, porque no voy a obligar a nadie que venga acá. O tú nunca vas a cambiar. Siempre vas a luchar con lo mismo. Y el problema es que esos pensamientos empiezan como simples ideas a nuestra vida. Pero si una persona los escucha demasiado tiempo, termina creyéndolos. Por eso, al enemigo le encanta dialogar con nosotros. A él le encanta que dialogues con la mentira. Y fue lo que le pasó a Eva. Escucha la mentira y luego conversa con ella. Hasta el momento en el que la escucha, Eva no tiene nada que ver ahí. Pero en el momento en el que Eva empieza a conversar con ella misma, se la lleva a creer en esa misma mentira. Y hace el enemigo lo mismo con nosotros. Entonces lanza la duda, lanza la inferioridad, te lanza la comparación, te lanza la culpa, te lanza la condenación y el miedo. Y tú estás ahí esperando, o el enemigo está esperando a que la persona se entretenga en su mente suficientemente hasta que parezca verdad. De forma suficiente. Él te lanza el dardo. ¡Pah! Y espera a que te entretengas tanto tiempo con la bolita ahí porque no sabes qué hacerla hasta que te convenzas que eso es verdad. Y en esta generación, eso pasa todos los días. Se debe mucho porque las redes sociales nos están bombardeando con mensajes que están disfrazados de la verdad. Si no tienes cierto cuerpo, tú ya no eres atractiva. Si tú no has logrado ciertas cosas antes de los 30, antes de los 35, entonces tú ya eres parte de los fracasados de este mundo. Si tú no tienes dinero, si tú no tienes reconocimiento, si tú no tienes seguidores, entonces tú no vales, tú no aportas nada. Y millones de personas terminan viviendo agotadas, tratando de alcanzar un estándar imposible porque creímos una mentira disfrazada de una verdad. El problema acá, y el tema aquí está, en que la mentira más peligrosa no es la que escuchas. La mentira más peligrosa es la que tú terminas creyendo a través de una conversación que tú y yo permitimos tener. Y cuando esa mentira comienza a gobernar nuestra vida, empezamos a trabajar a través de ella. Por eso el Señor nos dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque Él determina el rumbo de tu vida. Me gusta mucho esta traducción, porque sé que en la otra dice, porque de Él mana la vida, pero acá es un poco más claro. El que tú guardes tu corazón determina el rumbo de tu vida, el destino de tu vida. Y Eva no solamente viene y escucha una mentira, Eva la cree, y en el momento en el que la cree, algo se rompió dentro de ella. La confianza plena que Eva tenía en Dios comenzó a dañarse. Y cada vez
que nosotros creemos una mentira, levantamos un muro invisible dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón, y ese muro empieza a filtrar y a determinar el modo en que nosotros vemos todas las cosas. Y yo quiero que hoy nos imaginemos un muro. Cuando tú estás en un muro, tienes o que saltar, o yo me acuerdo cuando era pequeñita, como que llegaba y montaba así los brazos y tenía que subirme para mirar lo que había detrás de ese muro, porque el muro empieza a nublarme la vista. Entonces solo me llevo a través de lo que estoy escuchando, a través de lo que medianamente puedo escuchar, de lo que medianamente puedo percibir o de lo que medianamente puedo ver a través de los esfuerzos que hago para eso. Y si alguien llega a creer que nadie lo ama, incluso en los momentos en los que recibes ese amor genuino, vas a sospechar. Si alguien se cree la mentira de que no vale nada, aunque Dios te abra las puertas, tú vas a seguir sintiendo que tú no eres suficiente para eso que el Señor mismo hizo. Si alguien está acá y cree que nació para fracasar, vivirá con miedo cada vez que tenga una oportunidad. Una oportunidad de vida. Si alguien cree que no puede cambiar, dejará de luchar incluso antes de intentarlo. Por eso es que las mentiras espirituales son tan peligrosas, porque no solamente afectan nuestras decisiones, afectan también nuestra identidad, afectan también nuestras relaciones, afectan también la manera en la que nos estamos acercando a Dios. Y hay gente que lleva tantos años, familia, escuchando mentiras internas que ya ni siquiera saben distinguir entre la voz de Dios y la voz de la herida. Pregúntate ahí, ¿cuál es la voz que yo estoy escuchando? ¿Es la voz de Dios o es la voz de la herida? Porque hay personas que realmente lo creen. Me dolió el corazón hace unos días de un familiar que escuché: la depresión es para siempre. Y es algo con lo que me toca vivir. Y yo decía, por Dios santo, qué mentira nos hemos creído durante tanto tiempo, o hemos escuchado durante tanto tiempo, para dudar de esa manera de la voz de Dios. Yo ya no voy a sanar. Yo siempre voy a ser así, yo siempre voy a tener ansiedad, es que yo tengo ansiedad, es que yo tengo depresión y es difícil. No estoy minimizando nuestras emociones. Como profesional, soy 100% creyente de que el Señor siempre ha validado nuestras emociones. Pero cuando empezamos a creer que siempre vamos a ser así, hay un problema y una herida muy grande en nuestro corazón. Cuando tú empiezas a creer que Dios no puede usarte, es que yo no sirvo en la iglesia, es que yo no estoy en la alabanza, no estoy en el grupo de niños, no estoy en clases, en clases de formación, yo no hago parte de los sugieres. Mira, tú fuiste, esto hace parte en la Biblia, en Mateo, como parte de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión no es para los servidores. La Gran Comisión es para todo aquel que cree en Él. Por tanto, id y haced discípulos. Y eso no solamente pasa cuando tú te vuelves servidor en una iglesia. Eso pasa cuando tú estás en tu trabajo y ves a una persona que tiene una necesidad. Eso pasa cuando tú estás con tu amigo o tu amiga y tiene una necesidad de escuchar y de sentir una palabra de aliento de parte de Dios. Eso pasa cuando tú estás haciendo la fila en un banco y le sonríes a alguien que tal vez esté pasando un día, un muy mal día. Nosotros tenemos esa gran comisión, es para todas las personas. Tú le puedes servir al Señor en cualquier ámbito y situación en la que te estés desempeñando. Entonces a veces creemos que Dios no puede usarnos porque no somos servidores y creímos esa mentira. Después de todo lo que hice, ya no hay un futuro para mí. Y nos creemos eso, que ya no hay un futuro. Entonces acá es tremendo esto, porque el enemigo no necesita destruirnos a nosotros físicamente si primero logra encarcelar nuestra mente. No hay necesidad. No hay necesidad de una destrucción física si el enemigo logra encarcelar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras creencias. Una persona que esté atrapada en una mentira puede vivir limitada, aún teniendo todo el potencial para ser libre. Por eso Jesús habló de la verdad, porque Jesús entendía que la libertad comienza primero en nuestra mente. La batalla más fuerte, muchas veces, no es contra lo que está afuera, sino contra quien aceptó, o contra la mentira que una persona aceptó dentro de su corazón, más bien. Entonces las mentiras se convierten en creencias limitantes. Y hay algo que pasa cuando una mentira permanece demasiado tiempo dentro de una persona.
eso deja de sentirse como una idea simple a nuestras vidas y comienza a convertirse en las convicciones internas sobre nuestra vida. Pero eso ya lo dijiste, sí. Pero es que las convicciones internas terminan condicionando la manera en la que tú vives y te relacionas y la manera en la que tú ves la vida. Por eso hay personas que llevan tantos años creyendo cosas incorrectas de sí mismas, tanto que ya ni siquiera cuestionan esos pensamientos que tienen. Porque los aceptamos como una realidad sobre nuestras vidas. Y mira, espiritualmente eso es peligrosísimo. Cada mentira que vamos creyéndole al enemigo se convierte en una fortaleza mental y eso empieza a bloquear la verdad de Dios sobre todos nosotros. Por eso hay personas que escuchan predicaciones hermosas del amor de Dios, pero sienten que eso no aplica para ellos ni para ellas. Por eso hay personas que ya escucharon de una y otra manera que Dios perdona, pero siguen sintiendo que su pecado es demasiado grande. Mira, y esto sí que pasa acá. Lo he visto. He visto cómo personas que están acá siguen preguntando una y otra vez, ¿será que Dios me perdonó? Y ya hemos escuchado, Dios ya te perdonó, pero como estamos tan metidos dentro de la mentira que el enemigo nos hizo creer, entonces seguimos pensando que mi pecado es demasiado grande como para yo llegar a pensar que el Señor puede hacer algo diferente o que ya me perdonó. Y no es que la verdad de Dios no tenga poder, no es eso. Es porque hay una mentira que está levantando un muro dentro que no deja que la verdad fluya libremente. La mentira solo tiene poder cuando una persona la cree. Mira, mientras que la mentira está afuera, ella no puede hacer mucho. Cuando vamos a poner como de ejemplo la historia de Eva. Mientras que la serpiente llegó a ese lugar, ahí no habría ningún problema. La pregunta que le hizo la serpiente, ¿es verdad, Eva, que no pueden comer de ningún fruto que hay en el huerto del Edén? Hasta ahí no había ningún problema. Mientras la mentira está afuera, no hay nada que pueda hacer contigo. No puede hacer mucho. Pero en el momento en el que Eva permite que entre a su mente y la acepta como una verdad, comienza a construir una estructura interna dentro de su mente. Entonces, después de un tiempo, ya no vemos la vida como realmente es, sino como esa mentira nos hace verla. Es como cuando tenemos unos lentes oscuros, los iba a traer, se me quedaron, unos lentes oscuros. Mira, afuera puede que esté brillando el sol, puede brillar la luz, puede haber luz, pero mientras que yo lleve mis gafas de sol, voy a ver todo de otro color. Todo se va a ver un poquito más oscuro, un poquito más gris, un poquito más apagado. No porque afuera esté realmente oscuro, sino porque los lentes cambian mi percepción. Y eso mismo sucede, lo que hacen o la manera en la que operan las mentiras espirituales sobre nuestra vida. Es como la persona que vive con su casa llena de ventanas grandes, pero oscuras. O una persona que puso su casa llena de ventanales. Yo no sé si tú has ido, yo en mi trabajo anterior tuve la oportunidad de mirar muchos tipos de casas, de arquitectura, y las casas con ventanales grandes se ven muy bonitas. Pero entonces alguien una vez le dijo a esa persona que el sol quemaba y que el sol iba a destruir su casa, sus muebles y todo lo demás. Y entonces la persona decidió blindar todas sus ventanas de negro para protegerse, dejó de salir afuera. Y afuera sigue sucediendo exactamente lo mismo. El sol sigue brillando igual, la luz sigue existiendo. El problema es que ahora vive encerrada o encerrado esa persona en oscuridad por algo que creyó. Y Dios hoy en día sigue perdonando. Dios hoy en día sigue amando. El Señor hoy en día sigue restaurando. El Señor hoy en día sigue teniendo un propósito sobre nuestras vidas. Pero hay personas que llevan tanto tiempo encerrados en esas cárceles o bajo esos lentes o bajo esos ventanales oscuros que realmente no existen porque fueron construidos a través de mentiras. Por eso Jesús vuelve y dice, y vamos a irnos con este versículo hoy, Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque Jesús no dijo, la emoción los hará libre. Tampoco dijo, la motivación te hará libre. Las ganas de cambiar te harán libres. Él fue directo al problema real, la verdad. Ayer le decía yo a alguien, es que tú no puedes hacer nada. Si con solo querer, tú puedes tener muchas ganas.
Y tú puedes hoy decir, yo esta noche puedo decir que mañana va a cambiar mi vida. Y muchas veces lo dice, mañana sí va a ser diferente, mañana sí lo voy a hacer de esta manera. Y se llegó el mañana y de nada me sirvieron las ganas. Las ganas no hacen nada. Las ganas crean un efecto de emoción en las personas, pero las ganas sin la actitud y sin hacer las cosas no producen ningún efecto. Y el Señor llega a este tema con el problema real, la verdad. Y yo dije, ¿por qué la verdad? ¿Qué es lo que tiene la verdad? Lo que tiene la verdad es que confronta. Cuando tú sabes que has llevado durante mucho tiempo una mentira y tú sabes que ya no hay tiempo para seguir manteniéndola y entonces te toca contarla, te confronta, ¿no? La verdad confronta la mentira. Y cuando la verdad entra a nuestro corazón correctamente, aunque a veces no va a gustar, aunque a veces va a doler, lo que sí es cierto es que la mentira en ese momento comienza a perder fuerza sobre nosotros. Por eso el enemigo lucha tanto contra la verdad, porque él sabe que si una persona descubre quién es en Dios, deja de vivir limitado y limitada por lo que el enemigo le dijo toda su vida. Miremos el caso de la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Esta mujer llevaba año tras año cargando con vergüenza, cargando con rechazo, con condenación, y había construido una identidad en su vida alrededor de todo su pasado, porque probablemente esta mujer ya se veía como alguien dañada, sin valor, rechazada y sin un futuro mejor. Tanto así que cuando uno busca, uno se da cuenta que esta mujer iba a tomar agua, a traer agua en horas donde no hubiera nadie, porque ella evitaba encontrarse con otras personas que probablemente la menospreciaban, la miraban mal, o con solo la mirada uno sabe cuando genera incomodidad en un lugar, ¿no? Y entonces ella iba a ese lugar en momentos donde casi no había nada para evitar encontrarse con esas personas. Ella vivía escondida emocionalmente, pero Jesús llega y no la condena. Jesús comienza a confrontarla con la verdad. Él le habla desde lo más profundo de su corazón. Y el Señor, a pesar de confrontar su vida, le dice, mira mujer, a pesar de todo lo que a ti te ha pasado, yo te voy a dar de una agua de la que nunca vas a tener sed, porque has vivido toda tu vida pensando que hombre tras hombre va a poder llenar el valor que tú tienes en tu corazón. Pero tú no vales. Por eso, tu valor se define por quién soy yo a través de ti, mujer. Y le muestra su valor. Y le dice, y de ahora en adelante te voy a dar de una agua de la que tú nunca más vas a volver a tener sed. Y lo dice ahí en Juan 4:14. Pero todos los que beban del agua que yo doy jamás volverán a tener sed. ¿Y qué pasó? En cuestión de minutos, algo empezó a romperse dentro de ella. La mujer que estaba escondida terminó convirtiéndose en la persona que salió a hablarle a toda una ciudad de la venida o acerca de Jesús. ¿Qué pasó en este lugar? La verdad derribó un muro de años. Fue la verdad. La verdad destruyó una mentira que la mantenía aislada, avergonzada y escondida. Mira, yo no sé si tú lo estás viendo del mismo modo, pero esto es importante porque incluso la Biblia o la ciencia hoy confirma algo que la Biblia ya enseñaba desde hace muchísimo tiempo. Lo que una persona cree termina afectando su realidad, y la Biblia no lo dijo, el Señor no lo dijo. La ciencia existe, eso es irrefutable, pero la palabra de Dios está encima de la ciencia. El cerebro humano responde constantemente a lo que interpreta como una verdad. Por eso una persona puede vivir limitada por pensamientos falsos, aunque la realidad sea completamente diferente. Hay una historia que les conté hace un tiempo también en un devocional, hace muchísimos meses, probablemente algunos no la han escuchado, y es una metáfora que se utiliza muchísimo, y es de un hombre que accidentalmente entró en un congelador, y es una metáfora. Él entró a un congelador e inmediatamente estaba oscuro ese lugar y se cerró la puerta del congelador.
Y este hombre, en el desespero de no poder abrir la puerta, o de cuando se devolvió y se dio cuenta que ese congelador se le había cerrado la puerta, a pesar de estar apagado, su cerebro inmediatamente sintió que el congelador se había empezado a prender, se había prendido en ese momento. Entonces este hombre creyó tanto y creó tantos pensamientos acá en su mente que él creyó que estaba muriendo de hipotermia en ese lugar. Y al otro día lo encuentran muerto en un congelador que estuvo apagado todo el tiempo que él estuvo en ese lugar. No había una causa. Este hombre había quedado prácticamente que así, porque su mente creyó que estaba dentro de un congelador que estaba prendido y creyó que estaba muriendo de hipotermia. Nunca hubo frío real. Su mente creyó algo tan profundo que su cuerpo terminó reaccionando a esto como si fuera verdad. Y aunque la historia se usa mucho más como metáfora, es una realidad de la vida. Porque la mente humana puede reaccionar fuertemente a aquello que cree sin cesar. Y muchas de las personas que hoy estamos acá terminamos o vivimos a veces derrotados, no por lo que realmente somos, sino por lo que creemos acerca de nosotros mismos. Pero otra vez te digo, cuando la mentira que hemos creído durante tantos años empieza a ser reemplazada por una verdad firme, el cerebro tiene la capacidad de crear una nueva conexión. Y a eso la ciencia le llama neuroplasticidad. Entonces, lo que una persona pensaba que era imposible empieza a convertirse en una nueva realidad mental sobre nuestra vida. Y eso conecta con la palabra de Dios. Porque cuando alguien empieza a escuchar constantemente la verdad de Dios, a creerla, a repetirla y a vivirla, poco a poco comienzan a romperse esos patrones mentales viejos y la persona deja de pensar como pensaba antes. La persona deja de verse como se veía antes. La persona empieza a evitar vivir desde una identidad nueva. A tratar de vivir, bajo una identidad nueva. Por eso es que la palabra de Dios no solamente emociona. Lo que nos emociona muchas veces es la verdad, la mentira. La palabra de Dios no viene con un efecto solamente de emoción. La palabra de Dios viene con un efecto de transformación sobre tu vida. Y cuando una persona empieza a transformar su mente, termina viviendo una vida completamente diferente. Romanos 12:2. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Sabes qué? Más bien deja que Dios las transforme en personas nuevas. Al cambiarte la manera de pensar, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y miremos esto. La transformación verdadera no comienza por fuera. Dios primero transforma nuestra mente. Por eso dijo, más bien dejen que se transforme la manera de pensar, porque Dios lo sabía. Si Él sabe que mientras las mentiras vivan atrapadas dentro de nuestra mente, vamos a vivir apagados bajo eso. La persona seguirá viviendo limitada, aunque tenga miles de oportunidades. Y he conocido casos donde las puertas se han abierto y las personas no las han atravesado, porque tienen una mentira dentro de su corazón. Entonces el Señor viene a transformar nuestra manera de pensar para poder abrir esas puertas, oportunidades, para que llegue ese talento, para que llegue ese don. Porque Él sabe que tienes un llamado, un propósito, que tienes un don, que tienes un talento. Pero mientras que no se transforme tu manera de pensar, eso se queda ahí. Por eso hay personas que van a la iglesia, oran, escuchan predicaciones, pero siguen viviendo derrotados y derrotadas, porque todavía tenemos patrones de pensamientos que no han sido renovados con la verdad. Y ese es el problema, que la mente llena de mentiras se convierte en el campo de batalla favorito del enemigo para nosotros. El enemigo lo sabe. El enemigo sabe que si de una u otra manera controla la manera en la que piensas, también va a controlar la manera en la que tú terminas viviendo la vida. Por eso es que hay tantas personas que viven peleando esas batallas silenciosas dentro de sí,
Y lo hacemos, familia, nos ha pasado. Nadie nos ve llorando de noche, ¿verdad? Pero ¿cuántos lo hemos hecho? Yo he llorado noches enteras. Nadie escucha nuestros pensamientos. Nadie los escucha. Nadie sabe nuestras luchas internas. Pero dentro hay una guerra constante. Yo no sé cuál sea el campo de batalla en el que tú estés hoy. La culpa, el miedo, la inferioridad, el rechazo, los pensamientos que te dicen que nunca serán suficientes. Y el problema es que una persona no puede empezar a vivir desde la libertad mientras siga pensando que está en una prisión. Por eso Romanos lo dice, dejen que Dios les transforme la manera de pensar, porque cuando Dios comienza a renovar nuestra mente, algo también empieza a romperse dentro de nosotros. Cuando tú dejas de levantar muros con mentiras y permites que la palabra de Dios renueve nuestros pensamientos, vas a dejar de ser esclavo de esas voces que te mantienen atado o atada muchas veces. Y ese campo de batalla que utilizó el enemigo va a empezar a convertirse en el terreno fértil para el Señor. Porque siempre lo hemos dicho acá, lo que el enemigo usa para destruirte, el Señor lo usa para construirte. Y el campo de batalla que el enemigo creó contigo durante tantos años se convierte en un campo fértil para que el Señor empiece a sembrar esas semillas sobre tu vida. Pero tenemos que querer. Porque una mente sin renovar es como esa casa cerrada. Nadie puede entrar a derribar lo que una misma persona decidió mantener protegido. Y aquí hay muchas personas que Dios quiere sanar, que siguen aferrados, pero siguen aferrados al dolor, a un dolor que se volvió parte de la identidad. Yo sé que hay personas que quieren cambiar, pero siguen defendiendo mentalidades que nos siguen destruyendo. Pero cuando tú realmente permites que el Espíritu Santo y la palabra de Dios entren dentro de tu corazón, los muros empiezan a caer poco a poco y lo que antes era un terreno de derrota se convierte en un terreno de victoria. En eso es. Cuando Dios sana las mentes, cambia completamente la dirección sobre nuestras vidas. Hay una canción que le gusta mucho acá a alguien y son los Jericó, los muros de Jericó. Josué nos deja ver un poco esto. En el capítulo 6 nos muestra cómo el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, en la promesa que el Señor les había hecho, y era un lugar que había preparado para ellos, pero había un problema frente a ellos, Jericó. Y Jericó era una ciudad que estaba completamente fortificada. Tenía muros enormes, imposibles de derribar humanamente, y desde la lógica era imposible entrar a ese lugar. Entonces Josué, capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas y nadie se le permitía ni entrar ni salir de ese lugar. Y eso representa perfectamente lo que pasa muchas veces dentro de nuestra mente. Porque mira, hay personas que están llenas de promesa, pero estamos rodeados de muros internos dentro de nuestro corazón. Y ya lo dijimos, te lo vuelvo a repetir: miedo, rechazo, inseguridad, pecado, traumas. Y al estos muros parecer imposibles de derribar, se quedan muchas veces ahí. Pero entonces el Señor da una instrucción a Josué que humanamente no tenía sentido. Le dice: vas a rodear la ciudad una vez al día durante 7 días, llevando el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Y al séptimo día la rodearás 7 veces, sonarán las trompetas y gritarán juntos. Y yo quiero que tú te pongas a pensar desde desde tu factor humano, quiero que te pongas a pensar, ¿tú qué harías? Si el Señor te dice, la manera en la que tú vas a derribar ese muro es rodeándolo, cada día le vas a dar una vuelta y el séptimo le vas a dar 7. Y entonces vas a poner las trompetas a que suenen y van a gritar juntos. Qué absurdo, ¿no? Un poco parecido a la historia de Gedeón, porque las batallas normalmente se ganaban con armas, con estrategia militar, con fuerza. Pero Dios quería enseñarles que hay batallas que solamente se ganan con fe y con obediencia. Y por eso Hebreos, que es un capítulo que hemos leído mucho acá, Hebreos 11:30 dice: por la fe fue que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y los muros se derribaron. Miren esto,
Esto es importante porque los muros no cayeron cuando el pueblo entendió el plan. Los muros cayeron cuando el pueblo obedeció y aunque no entendían completamente lo que Dios estaba haciendo, ellos decidieron hacerlo de esa manera. Y así muchas veces va a pasar con nosotros. Hay cosas que al inicio no parecen tener sentido delante de Dios. Hay momentos donde Dios te pide seguir creyendo, aunque todavía tú no ves los resultados. Te pide seguir orando, aunque nada esté cambiando. El Señor te pide seguir caminando, aunque los muros sigan frente a ti. Pero la obediencia sostenida siempre produce algo dentro de tu corazón. Por eso en Josué 6, capítulo 20 dice, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos, gritó con todas sus fuerzas y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directamente hacia la ciudad por todos lados y la capturaron. Y hay algo importante acá, y es que cuando uno busca un poco el contexto, uno busca un poco la historia, hay un estudio que cuenta algo impresionante de los muros de Jericó. Y yo quiero que me prestes atención a esto, porque se explica un poco que los muros no pareciera que hubieran caído ni hacia afuera ni hacia adentro. Y yo siempre les he dicho, no coman entero y vayan y busquen. Se dice que esos muros, por la manera en la que están ubicados, no pareciera ni que hubieran caído ni hacia un lado ni hacia el otro, sino como si los muros hubieran colapsado sobre sí mismos. Un muro que empezó a colapsar de adentro hacia afuera. Como si la parte interna del muro fuera lo primero que empezó a romperse. Y aunque eso es solamente como una interpretación histórica que existe, espiritualmente esto puede tener una enseñanza, porque muchas veces nosotros pensamos que lo que nos limita es lo externo, lo que está a nuestro alrededor. Y nosotros llegamos a pensar, ay, si yo tuviera más dinero yo estaría mejor. Si yo hubiera nacido en otra familia yo tendría otras comodidades. Si yo no hubiera vivido lo que viví estaría bien. Si la gente cambiara, si las circunstancias fueran diferentes. Pero muchas veces el muro más grande no está afuera, está dentro de nuestro corazón. Esos son pensamientos limitantes, mentiras acumuladas durante tantos años, heridas que no has querido sanar, voces internas que constantemente te repiten que no vas a poder avanzar y tú le has creído. Y mientras esos muros internos sigan levantados, incluso cuando Dios abra las puertas, la persona va a seguir sintiéndose atrapada porque algo dentro necesita romperse. Pero cuando tú dejas que Dios actúe dentro de tu mente y dentro de tu corazón, entonces esa parte interna comienza a caerse sola. Aquí no es la fuerza humana, aquí no es la capacidad humana. Claro que hay que poner de parte de nosotros, ¿no? Cuando tú confrontas, cuando tú escuchas y cuando tú aplicas. Pero esa fortaleza la logra derribar tu nueva creencia de la palabra de Dios. La verdad de Dios comienza a derrumbar lentamente todo aquello que el enemigo construyó sobre tu vida con mentiras. Y llega un momento donde la persona que antes vivía atrapada en miedo, ahora vive en libertad. La persona que se estaba escondiendo, ahora puede avanzar. La persona que pensaba que nunca iba a cambiar, ahora comienza a convertirse en alguien completamente diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solo renueva la mente, Dios transforma las vidas. Eso es lo que hace Él. Las mentiras sí pueden convertirse en muros enormes a tu vida. Mira, muros pero tan altos que van a parecer imposibles de derribarse. Y hay personas que llevan tanto tiempo viviendo bajo la inseguridad, el miedo, la culpa, el rechazo, la ansiedad, la condenación, la depresión, que ya aprendieron a vivir detrás de esos muros. Yo no sé si tú eres de los que se acostumbró o de las que se acostumbró a esconderse emocionalmente. Yo no sé si tú eres de los que te acostumbraste a pensar mal de ti mismo, de los que te acostumbraste a sobrevivir en medio de cosas que el Señor quiere que empieces a soltar. Y el problema de esto es que esos muros comienzan a convertirse en tu identidad. Yo siempre he sido así. Yo nunca voy a cambiar. Yo no puedo luchar solo. Dios ayuda a otros, pero a mí no me va a ayudar. Y poco a poco, esa mentira comienza a sonar mucho más fuerte que la voz de Dios. Pero hoy Dios te trajo a este lugar a recordar que esos muros no se van a caer por tu fuerza humana. Esos muros no se van a caer porque tú intentes una sola vez ser fuerte. Esos muros no van a caer porque tú aparentes estar bien delante de los demás.
Hay cadenas internas que solamente pueden romperse cuando la verdad de Dios toca profundamente tu corazón. Porque cuando una mentira es atravesada por una verdad, comienza a derrumbarse. Entonces, si hoy la mentira te tenía atrapada o atrapado diciéndote que tú no vales nada, la verdad hoy te dice que tú sigues siendo un hijo y una hija amado y amada por Dios. Mientras la mentira te estaba diciendo que tu pasado te definía y que eras culpable y que ya no ibas a obtener el perdón, la verdad hoy te dice que en Cristo tú eres una nueva creación. Si la mentira te estaba diciendo que tú nunca ibas a cambiar, hoy la verdad te dice que el que comenzó la buena obra en ti, a sí mismo la perfeccionará. Si la mentira te estaba diciendo que estabas solo o que estabas sola, hoy la verdad te dice, yo estaré contigo todos los días. Y cuando la verdad de Dios empieza a ocupar un lugar en tu vida, lo que antes era mentira comienza a perder fuerzas. Por eso fue que Jericó cayó. No porque Israel tuviera más fuerza, no porque fueran mejores guerreros, y mucho menos porque entendieran completamente el plan. Los muros cayeron porque hubo obediencia, porque hubo fe y porque estuvo la presencia de Dios en medio de todo el proceso que se pasó. Y yo no sé, pero si las personas que hoy están en este lugar sienten que hay un muro de Jericó dentro de ellas, esos muros internos que nadie más ve, esas batallas silenciosas que solamente tú has podido ver, esos pensamientos de derrota que te han llevado y que te han consumido, esas heridas, eso que te hicieron, eso que te pasó, esas palabras que alguien te dijo durante años y que todavía siguen ahí dentro de tu mente. El Señor hoy te quiere decir algo. Aún con todo eso, el Señor derribó los muros de Jericó y también puede derribar los muros invisibles que llevas cargando durante tanto tiempo. Porque a Dios no solo le interesa trabajar en lo que hay afuera de ti. Dios entra a lo profundo de tu corazón. Él sana tus pensamientos. Él viene a romper esas cadenas mentales y viene a restaurar esas identidades que están heridas en este lugar. Y quizás tú llevas demasiado tiempo creyendo mentiras sobre ti. No sé si la vida te hizo creer que tú no eras suficiente. No sé si el rechazo que viviste te hizo creer que tú no eras digno ni digna de amor. No sé si el dolor te hizo levantar muros para no volver a sufrir. No sé si el pecado te hizo creer que Dios se cansó de ti. No sé si las malas decisiones te hicieron pensar que ya no hay nada que hacer. Pero hoy viene la verdad. Hoy viene la verdad a tu vida a confrontarte. Porque tú no fuiste creado para vivir detrás de muros invisibles. Tú no fuiste creado para vivir preso de tu condenación. Tú no fuiste creado para vivir escondiéndote. Tú no fuiste creado para creer que nunca vas a cambiar. Tú fuiste creado para vivir en libertad. Y quizás hoy no lo entiendes. Sé que a veces no se entiende. A veces no entendemos cómo es que Dios está trabajando. Y ¿sabes qué? Esos muros no se van a querer destruir. Ellos van a querer aferrarse. Pero entre tú más busques, entre tú más creas, ese muro por dentro se va a empezar a quebrar. No es un muro que se derribe de un día para otro, pero en cada paso se empieza a debilitar. Cada vez que tú decides creerle a Dios lo que Él está haciendo, debilitas la voz del enemigo. Cada vez que tú oras, aunque tengas miedo, la debilitas. Cada vez que tú obedeces, aunque no entiendas y aunque no quieras. Cada vez que vuelves y te levantas, aunque te sientas débil. Y cada vez que tú decides creerle a Dios lo que está por encima de tus pensamientos, entonces va a llegar un momento en que aquello que tú creías imposible comienza cayendo delante de tus ojos. Y entonces en ese instante tu vida se va a convertir en un testimonio de que Dios todavía transforma mentes, de que Dios todavía toca corazones y de que Dios todavía derriba fortalezas invisibles. Porque la verdad de Dios sigue teniendo poder para hacer libre a cualquier persona que está hoy acá en este lugar.